Una crisis no siempre es una oportunidad, al igual que una crisis de ansiedad no siempre se queda en un hecho puntual. Así que he decidido crear este espacio y estaba pensando un poco qué nombre ponerlo, hemos estado aquí debatiéndolo antes de empezar, y he decidido llamarlo Las crisis de Cris. Las crisis de Cris porque me llamo Cristina Luna, soy psicóloga, especialista en ansiedad. Y las crisis porque si algo yo creo que ha sido, algo me ha identificado también en esta profesión, ha sido que siempre he narrado una experiencia personal que me ha acompañado y que yo creo que ha hecho que mucha gente se ponga en contacto conmigo al identificarse también con mi propio relato, ¿no? Ha podido dar un lenguaje similar a la gente que también sufre. Así que esta primera vez he decidido que sea algo personal, íntimo, y para eso he decidido que venga conmigo una persona que me conoce, una persona que me conoce desde hace tiempo, que ya aparte de ser periodista pues también ha compartido y sabe cosas relacionadas con mi propia historia. Así que hola, Raquel. Hola, Cris. ¿Qué tal? Muchas gracias. La verdad es que desde que hablamos y me comentaste tu idea, me encantó poder formar parte, porque bueno, tú has vivido crisis, yo también he vivido crisis, entonces bueno, creo que era la oportunidad perfecta para dar visibilidad a algo que realmente sucede más de lo que muchas veces nos gustaría, o a priori sería lo ideal. Y bueno, al final se trata de contar relatos y cada uno podemos contar el nuestro, en este caso además acompañada por ti, que de tu experiencia, pues, ¿qué vamos a decir de ello? Y bueno, pues muchísimas gracias por dejarme formar parte. Muchas de nada. ¿Con qué vamos a empezar a hablar? A ver, cuéntame. A ver, pues yo creo que como vamos a hacerlo como una... O sea, hoy tenemos una conversación, vamos a decir expertas, pero en realidad amigas. Es verdad que nos conocemos hace muchos años, pero quizás en el momento en el que tuviste tu crisis fue el momento en el que menos relación teníamos. Y entonces, bueno, siempre, pues no sé, no lo llegué a conocer, qué sucedió, cómo te marcó, cómo en todos los sentidos, marcar personal y profesionalmente. Y a mí me encantaría, si tú lo crees así conveniente, que empecemos por ahí, porque creo que al final, pues lo que dices te marcó de una forma y te sigue marcando hoy, pero en un sentido positivo, marcar como algo quizás de lo que, bueno, pues aprender y vivir con ello. Yo siempre le pongo un ejemplo a mis pacientes, la primera vez que les conozco, que hago una entrevista con ellos, siempre les explico, utilizo el título de una canción de Antonio Orozco que dice: yo estoy hecho de pedacitos de ti. Y yo siempre digo que yo estoy hecha también de esa historia, y esa historia ha marcado mucho mi vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Yo tenía 20 años y me empezaron a dar crisis de ansiedad. Me dio una crisis de ansiedad en un tren. Y como he hecho en la introducción, pues hay personas que tienen ataques de ansiedad que se quedan en una historia como muy puntual, ¿no? Hay una vez en su vida que aparece una crisis, y hay personas que, sin saber exactamente por qué, porque nunca podemos responder categóricamente a esta pregunta, pues a partir de ahí empezamos como un entramado defensivo, ¿no? De que esto no me puede volver a pasar. Entonces, a mí me pasa, como te digo, en un tren, yo tengo un poco esa sensación de querer salir, de querer irme de ahí. Claro, y eso... yo quería preguntarte, porque cuando hablamos de crisis de ansiedad, tú ya sabes lo que es, lógicamente, yo también, por experiencia propia sé, pero en mi caso, por ejemplo, lo recuerdo como no saber qué me está pasando. Claro, o sea, yo tuve un poco esa experiencia, ¿no? O sea, de hecho yo me acuerdo que la palabra que utilizo es, o sea, creo que me estoy muriendo, o sea, creo que me está dando algo. O sea, es una reacción física, ¿no? Yo no me apetece como entrar en términos muy, muy técnicos, sino hablarlo un poco más en lenguaje coloquial. Una experiencia física súper bestial, ¿no? De repente, pues sudores, una sensación de taquicardia, de mareo, de falta de aliento, de no poder hablar. Y entonces dices, hostia, ¿qué coño es esto? Pero fíjate, yo siempre hago la reflexión porque dices, hay una parte de mí que dice, ¿qué es esto que me está ocurriendo? Pero nunca tengo la tentativa de llamar al 112. Quiero decir, siempre hay algo que me hace a mí... dice que no es claro, fisiológico, efectivamente, ¿verdad? hay algo como instintivo que me dice, esto está pasando algo a nivel psicológico. Y para mí fue un antes y un después, o sea, no se quedó en una historia aislada. O sea, yo al día siguiente me acuerdo que digo, yo no me subo en ese tren otra vez ni de coña. Pero claro, si la historia es, yo quería salir, no podía salir, ¿no? Porque tú en un tren no te puedes bajar cuando te dé la gana. Hostia, si me subo en un autobús, pasa lo mismo. Si me subo a un avión, pasa lo mismo. Entonces, o sea, que realmente tu miedo irracional era la falta de control del espacio en ese momento. Total, una falta de control del espacio que en el fondo yo siempre matizo que no es irracional, ¿sabes? Porque
la razón es no querer sufrir. Hay una razón. Tú sabes que puedes experimentar una sensación que es absolutamente desagradable y eso es totalmente innegable. Y yo no quiero volver a experimentar algo que ha sido tan abrupto. Entonces, racionalmente, otra cosa es que sea poco funcional. Es decir, que la defensa que tú hagas para no experimentar eso, te provoque unos problemas que te cagas, ¿no? Porque dices, claro, a no ser que tengas muchísima pasta en el banco, yo no puedo ir a los sitios en taxi, yo tengo que coger medios de transporte. Sí, que al final es una cosa que está impidiendo un desarrollo normal en tu día a día. Claro. Porque al final, lo que dices tú, normalmente necesitamos pues utilizar transporte público. Vale. O sea, y tú empiezas en ese momento. ¿Había algo que en ese momento, algo que tú, no vamos a hablar desde el punto de vista ahora es fácil, más sencillo identificarlo, pero en ese momento, empiezas con esas sudoraciones, esos síntomas de un ataque de ansiedad. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué piensas? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento en tu vida? Me llama la atención. Yo tengo un momento que tengo una pérdida familiar que es muy representativa para mí. Y además estaba trabajando en ese momento en un piso tutelado de menores y yo tenía 22 años. Yo me acuerdo que para mí era una presión bestial. O sea, de hecho, cuando me da ese ataque de ansiedad yo estaba saliendo del piso y yo me acuerdo que estaba muy nerviosa. O sea, yo tenía esa sensación de, hostia, me estoy haciendo cargo de chavales de una edad, pues eran adolescentes. Yo me sentía totalmente inmadura todavía y eso me generaba que estaba en un estado de tensión constante, sumado que a escasos meses anteriores había vivido pues, una historia compleja para mí a nivel familiar. Entonces yo vivo en estados de aceleración fisiológica constante. O sea, yo noto que me cuesta dormir, que de repente durmiendo me levanto y me falta el aire. Y eso, pues fíjate, ese día estaba en el piso tutelado y me acuerdo que echaron cola en el baño. Porque hicieron una obra, no sé qué, y dijeron, no entréis durante X tiempo. Y a mí se me olvidó. Y fui a hacer pis y me acuerdo que cuando estaba yendo al tren, un pensamiento que tenía era, he entrado y a ver si me he colocado, a ver si me ha pasado algo, ¿no? Ya entra como una historia un poco para... Un poco sí, te iba a decir, ¿no? Como que ya... empieza tu cabeza a ir un poco más allá, ¿no? Claro. No te quedas... A ver si me va a pasar algo, tal... Y una sensación de inquietud. Era como yo de verdad intuía que algo iba a pasar. Y siempre cuento, ¿no? Ese momento donde entro en el tren, el sonido de las puertas lo tengo totalmente grabado, el pi, 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 y cuando hace el cierre... Hay un clic. El cuerpo hace... y empieza a dispararse, ¿no? En ese momento llamé a mi madre, hostia, mamá, me está pasando algo, siento esto. Y yo ya había dado algún amago, alguna vez sí que recuerdo que había dicho... Me falta el aire en los espacios cerrados. Y entonces ella me decía, no, Cristina, que ya sabes que se te pasa, que tal. Y yo también cuando empiezo a ver que es psicológico, porque paraba, pues no me acuerdo si eran pinto no eran pitis. Paraba en pitis, abría las puertas y me hacía todo. ¡Bum! O sea, que realmente había una reacción fisiológica, ver la puerta abrir, liberación, efectivamente, cerrar otra vez, claro, esa sensación. Y ahí se produce un condicionamiento bestial. O sea, al decir, si cuando se abre yo me libero y cuando se cierra yo me encuentro de esta manera tan horrorosa, cuidado, los abrir y cerrar en ese momento suponen un antes y un después. Y yo me pregunto, Cris, porque tú en ese momento estabas estudiando psicología, estabas trabajando, quiero decir, estabas en mitad de la carrera más o menos. Si tú en ese momento sabías lo que sabías, en el sentido de... Porque te voy a hablar desde mi experiencia. Yo cuando tuve mi primera crisis, realmente nunca supe qué pasaba. De hecho, yo empecé a notar esos síntomas, ¿no? Estaba como nerviosa, me iba el corazón rápido, pero a su vez me estaba mareando. Y decía, ¿qué me está pasando? Me acuerdo que me vio una compañera y me dijo, Raquel, tienes mala cara. Pero yo no lo notaba, o sea, yo no sabía, yo estaba como un poco, no sé lo que me está pasando. Y claro, el primer pensamiento, todo el mundo, te está dando una bajada de azúcar, te está pasando algo, nada, tómate una Coca-Cola, tómate algo de azúcar, chocolate. Y yo sentía, digo, pero ¿cómo me va? O sea, si siento como una especie de taquicardia, pero a la vez me mareo, ¿cómo? Claro, no supe ver lo que me estaba pasando, hasta mucho tiempo después. Ajá. Pero tú en este ataque de ansiedad que tú recuerdas, ¿sabías lo que te estaba pasando? Yo sí sabía lo que me estaba pasando. Es que fíjate, mientras te escuchaba, me venía un flashback de una cosa que nunca, no lo termino de recordar siempre con nitidez, porque ya había tenido años pasados pequeños, me acuerdo que estaba... Como conatos. Sí. Algo va aflorando, ¿no? Efectivamente, me acuerdo que estaba con mi amiga, que está ahí mirándonos, y estábamos en la Latina, y yo me acuerdo que de repente sentí una sensación de vete corriendo, y yo le decía, Almu, vámonos. Y me acuerdo que corrimos desde las fiestas de la Latina hasta el piso de mi padre, que vivía ahí. Y yo le decía, tío, ¿qué me pasa? Y yo me decía, pues no sé qué te pasa. Y me acuerdo que llegué y mi instinto era ponerme el aire acondicionado y decir, ostras, notos. Y me acuerdo que busqué en internet. Me está pasando esto. Entonces yo creo que ya se había ido gestando, no tanto por la historia de ser psicóloga. Sino que yo pienso, ¿no? Que a veces el cuerpo...
va lanzando Claro, pequeñas señales efectivamente. que finalmente acaban, generalmente, no sé Claro. si es así siempre, es un poco lo que yo recibo desde fuera de otras personas que también, que gracias a Dios cada vez se habla más, y entonces ves que mucha gente le pasa esto. Y no solo a gente más, dices, oye, es que hay personas que saben lo que es, que lo trabajan, que lo manejan día a día, y también es que es una cosa a lo mejor que antes creo que existía mucho estigma, mucho tabú al hablar de esto, pero gracias a Dios, bueno, pues con labor como la tuya y de muchas otras personas que quieren contar lo que ha sucedido, pues se va viendo. Pero me llama la atención eso, porque yo nunca supe qué me estaba pasando en ese mismo momento. Al tiempo, creo que empecé a entender lo que había pasado ese día. Claro. Entonces, bueno, te pasa en el tren y cuéntame más. ¿Qué sucede los días después? Claro, probablemente también porque si igual tú experimentas una crisis y no hay un condicionamiento inmediato en tu vida, pues igual no lo sabes ubicar mucho. Como cuando yo al día siguiente me levanto y digo, no me quiero coger un autobús, digo, ostras, aquí está pasando algo a nivel psicológico. Yo me acuerdo que fui al médico, lo conté, me dijeron, tómate un ansiolítico durante todos los días una semana. Y yo dije, yo no me quiero tomar un ansiolítico. Eso sí que por la carrera había escuchado, ¿no?, todo el potencial adictivo que tenía. Me daba miedo, no veía. Entonces sí que hay un periodo como de desubicación y de mucha tristeza. Yo recuerdo que todo esto se acompaña de algo más que miedo, ¿no? Porque tienes un poco una sensación de que la gente de tu alrededor no termina de comprender lo que está ocurriendo. O sea, que la gente puede comprender un estado nervioso en un momento puntual y puede acompañar un momento puntual, pero es mucho más costoso cuando esto empieza a ser un continuo. Bueno, es que me gustaría, aquí en modo confesión, yo me acuerdo cuando nosotros tenemos una amiga en común, que es la persona que es nuestro nexo de unión en ese momento, y la primera vez que me comentó que estabas, pero como una cosa no muy, muy ligera, ¿no? Mi amiga Cristina no está bien, está teniendo problemas. Recuerdo algo que me acuerdo muchas veces, que le dije, fíjate, porque ignorancia total, le dije, ¿y qué le puede pasar a Cris? Es una chica súper maja, buena chica, monísima, la verdad que lo pensé así, lo dije así, con naturalidad, le dije, ¿y qué le pasa a tu amiga? Digo, sí, ¿qué puede pasarle? Pensé yo para mí, ¿sabes? Porque creo que muchas veces, y cuando me pasó a mí, también me pasó un poco lo mismo, pensé, ¿pero qué me sucede? Si a priori no hay nada que me esté pasando en este momento, y creo que eso es una de las cosas más difíciles cuando tienes una crisis de ansiedad, porque muchas veces llegan momentos que no hay un condicionante, ¿no? Supongo, cada caso, por supuesto, supongo que es único, cada uno lo vive de forma diferente, por motivos diferentes, pero me pasó contigo, y me gustaría confesarlo aquí hoy, porque creo que pasa muchas veces, que la sociedad en la que vivimos pensamos, pues si no hay nada que pueda fallar, no hay nada que... Porque creo que se da por hecho, ¿no? Mira, es que no tengo trabajo, a lo mejor no puedo pagar el alquiler, es que mi pareja me ha dejado, fallecimientos, ¿no? Cosas que son como muy obvias, que producen dolor, pero no le damos luego la importancia a otras cosas que también producen dolor. Claro, claro. De hecho, parte de los psicólogos, algunos psicólogos, hacemos mucha crítica, por ejemplo, a la etiquetación de los problemas psicológicos, es porque también hacemos esa consideración, ¿no? Somos conscientes de que hay dolores, o sea, si tú, por ejemplo, se ha muerto alguien que quieres mucho, nadie te va a etiquetar con un problema psicológico, porque se asume que tú tienes que sufrir es un por duelo eso. Natural. Efectivamente, pero si tú, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, te quedas calvo y a partir de quedarte calvo empiezas un proceso psicológico de derrumbe, no se considera algo aceptado. Entonces ahí empezamos a ver qué patología, qué puede tener esa persona, para qué etiqueta le tenemos que poner, porque esto es anormal. Bueno, pues igual para esa persona ha sido súper representativo el pelo, porque todo su parte o gran parte de su bienestar se ha basado en la imagen. Creo que cuando hablas con naturalidad en general de un problema de este tipo, ¿no? En mi caso, y cuentas los motivos, hay mucha gente que a lo mejor dice, desde fuera dices, pues no es para tanto. Pero claro, yo creo que al final cuando uno va conociéndose, en mi experiencia por la terapia también, la verdad, cuando uno se va conociendo y se va permitiendo, porque esa palabra me llama la atención, porque creo que los psicólogos la usáis mucho, permitir, permítete, deja y siente esto. Pero es que está muy bien, porque cuando te dicen un psicólogo, ¿no? Entiendo, permítete sufrir, permítete sentir. Tú lo ves así y dices, sí, yo me permito. Pero tú crees que en realidad, yo creo que en realidad no nos permitimos muchas veces sufrir o yo sentir. Creo que aprender a sentir, o sea, quiero decir, también es un aprendizaje. O sea, yo creo que no se te puede quedar en un texto vacío, o sea, en una narrativa vacía de es importante aprender a sentir cosas, pero tienes que enseñar a la gente a cómo se sienten cosas, porque si no, ¿qué es? O sea, quiero decir, evitar sentir puede tener 250 tipos de sutilezas. O sea, realmente
a la hora de hacer una buena intervención, para mí lo que distingue, lo que yo puedo decir, ostras, tengo delante a lo que yo por lo menos considero un buen terapeuta, ¿no? Es la habilidad de detectar los escapes de la persona, que pueden ser súper, súper sutiles, ¿no? O sea, una persona que de repente yo estoy observando en terapia que cuando está entrando en un tema, ¡pum!, se va o utiliza el humor, o de repente utiliza... como esos mecanismos, quizás. Claro, ¿no? y entonces ahí pues hacer esa interrupción de por qué en este momento acabas de hacer esto, no porque en este momento has cambiado de tema, porque entonces, claro, a sentirse se aprende. O sea, es una cuestión que se puede trabajar y se puede aprender. Vale, entonces, por seguir conociendo, porque yo de verdad que tengo especial interés en hoy hablar esto, cuando tú ya vas al médico, en principio no quisiste, digamos, utilizar la medicación. Sí. Vale, ¿cómo son esos siguientes pasos? Los siguientes pasos son un estado de ánimo que empieza a bajarse mucho, producto de me veo incapacitada para hacer mi vida, no sé qué hacer esto, no sé qué hacer con todo esto, no quiero seguir yendo a la universidad porque en las aulas siento que no puedo escapar cuando me da la gana, y en consecuencia alguien me recomienda, oye, pues mira, vete a terapia. Y voy a una terapia que no me va bien. No me va bien porque se basa un poco en qué ha podido pasar en la infancia, que yo en ese momento, a pesar de ser psicóloga, no tengo ni una corriente definida, ni entiendo bien cuál es para mí un buen trabajo psicológico. Entonces yo me dejo llevar y estoy 2 años ahí. 2 años buscando cuestiones en la infancia, cuestiones de mí. Y para en el intentar fondo, un poco, entiendo que esa persona lo que intentaba era ver qué podía... Sí, esa historia un poco la que se ha basado el psicoanálisis, ¿no? La idea de buscar que en todo problema psicológico actual hay un trauma del pasado, una herida del pasado, cosa que, por ejemplo, desde mi punto de vista laboral, donde yo trabajo, yo no comparto. Claro que creo que, como he dicho antes, estamos hechos de pedacitos de las cosas que nos han ocurrido, pero creo que hay eventos que no tienen por qué estar vinculados directamente con la infancia, ni muchísimo menos, ¿no? De hecho, yo hablaba con otra amiga psicóloga hace bien poco y me decía, tenemos un poco la idea, yo creo las personas que no entendemos, de si te ha pasado algo malísimo, vas a tener un trauma. Y ella me decía, no tiene por qué, y no todo el mundo, qué es malísimo, qué no, partiendo de eso, pero y que es un trauma. Quiero decir, como una convención social, ¿no? Te ha pasado algo durísimo, malísimo, fatal. Yo pensaba para mí, ¿no? Claro, tienes que generar un trauma que en algún momento, ¿no? Esa es la idea que se tiene. Y ella me decía, no tiene por qué, porque una persona puede tener unos mecanismos que no tiene por qué. Y yo, fíjate que me sorprendía un poco eso, que creo que al final es lo que tú estás comentando, ¿no? Claro, o sea, yo creo que además mucha gente a veces sale peor de terapia de lo que entra, porque en esa búsqueda constante, donde también hay preguntas sobre la infancia que tú no recuerdas, por lo tanto las pones en duda, y pues no sé si me ha podido pasar esto, se crea algo en ti. El decir, hostia, si esta persona, que es una profesional, me está preguntando esto puede ser que me haya pasado, yo no lo recuerde. Bueno, en fin, un jardín que no dio resultados, y que hizo que el proceso fuera más largo. Pero, y por ejemplo, una de las cuestiones que yo creo que todos aquellos que te estén viendo hoy y digan, pues quizás, o que les haya rondado ya la idea de que necesitan ir a una terapia, alguien como a ti, como a mí me pasó exactamente, le haya aconsejado, quizás debes ir a terapia, ¿existe al principio pues como un temor natural o un rechazo? O sea, tú como ahora ya, desde el punto de vista de que eres tú quien recibes en tu consulta, ¿cuál es la primera situación normal que pasa el paciente antes de ir a la terapia? No tengo claro lo que pasa siempre antes, porque tampoco la persona suele narrar igual lo que lleva un mes gestando en su casa. Pero, ostras, es que ponerte enfrente de una persona absolutamente desconocida que te está mirando a los ojos y te está haciendo una carnicería porque te está haciendo unas preguntas sin filtro acerca de tu vida, impone un huevo. ¿No? O sea, yo, por ejemplo, una cosa que pasa mucho es que la persona entre y me diga, estoy súper nerviosa. Yo, normal, claro, no me conoces de nada. Es muy normal, ¿no? Claro, y el primero, el segundo y el tercero, o sea, y todo lo que tenga que ser es normal, ¿no? O sea, entras, vas a hablar de cosas súper íntimas, súper personales, con una persona que no sabes quién es, por mucho que sea un psicólogo. O sea, yo también soy Cristina, ¿no? Y estoy ahí con cuerpo y alma puesto. Entonces, impone, claro. Impone, y además también porque en la narrativa a veces interior de la gente existe esa historia de qué me van a sacar, qué me van a buscar. A veces hay mucho esta aclaración de, Cristina, yo soy una persona normal. Claro, o sea, y lo supongo que todo el mundo que está aquí sentado es normal, fruto de su historia, de sus circunstancias, pero esa historia abstracta de que vamos a ir a encontrar cosas o vamos a ver cosas y vamos... Es que hay que ir yo, porque hay mucha gente que te dice... Esta frase, yo la escucho mucho. Uy, no, yo para que me vengan aquí a sacar cosas del pasado, no. Y claro, son como pequeños mitos que me gustaría, digo, a ver qué Cris qué piensa, ¿no? Porque
hay personas, ya te digo, que, uy, no, yo para qué... O luego también yo pienso desde mi punto de vista otro mito de, bueno, es que lo que te va a decir un psicólogo te lo puedo decir yo, ¿eh? Eso, vamos, es una obviedad lo que te han dicho, ¿no? Entonces quiero un poco que eso sí que tú, desde el punto de vista profesional, pues un poco me digas cuál es tu opinión. Claro, a veces sí que ha habido cosas en el pasado que han podido ser súper potentes narrativamente, por ejemplo, y que en el fondo las observamos, la persona las narra y tampoco observamos que hay una vinculación súper potente con el presente. O sea, a veces no es esa historia obsesiva de, como tu padre se suicidó y ahora te está pasando esto, yo tengo que encontrar un hilo conductor por cojones en esto. Es que no tiene por qué. Pero ¿y por qué la gente tiene un poco ese miedo? Porque hay mucha gente que está sufriendo, pero tiene miedo a verbalizarlo, a ponerlo en palabras. Claro, porque muchas veces la verbalización también es el contacto con el malestar. Entonces, hay personas que por su experiencia de vida tienen muchísima capacidad de disociarse, o sea, de pirarse de la narrativa, igual que hay gente que es más obsesiva, digamos, que ha aprendido a intentar resolver las cosas contándoselo una y otra vez, hay gente que ha aprendido a sentir miedo. Entonces, cuando se lo narran y lo sienten, dicen, hasta luego, miro para otro lugar. Huyo, ¿no? Entiendo que lo evito, pero que entiendo que evitarlo al final no deja de hacer que exista. No deja de hacer que exista. Yo entiendo que hay huidas que no dar tienen un fruto positivo. O no dar nada. Y está bien. Yo creo que todos huimos de muchas cosas y también está bien. O sea, no se trata de que la persona tenga que hacer una confrontación constante contra todo, ¿no? El problema es cuando las huidas te salen caras. O sea, no es cuando... O sea, a mí me molesta mucho esa filosofía a veces de los psicólogos cuando divulgamos, ¿no? De que parece que enseñamos a la gente patrones de vida, de cómo hay que estar, de cómo hay que relacionarse con la... No, o sea, yo no tengo ni idea de cómo hay que estar en el mundo. Porque al final eso también es una ansiedad para la persona, ¿no? Total, si todo el rato te dicen... Total. O sea, también un profesional, aunque sea un profesional, pero te está diciendo cómo vivir, ¿no? ¿Cómo vivir? Es que yo creo que los psicólogos algún día haremos la reflexión de que estamos siendo partícipes de generar muchísimo malestar en la sociedad, porque estamos constantemente divulgando, dando patrones de vida y de conducta. Y yo creo que lo primero, el reconocimiento de que nosotros no tenemos ni puta idea de cómo vivir, y que lo único que sabemos es estudiar que esta persona me está contando que tiene este problema, voy a observar qué variables, qué conductas, qué comportamiento está llevando a cabo para que esta conducta-problema se mantenga. Yo no sé nada más, no sé cómo se es feliz, no sé cómo el amor debe ser ideal, no, yo no tengo ni idea de eso. Y creo que nos hemos subido a un carro donde a veces tocamos sociología, filosofía, que parece que sabemos de todo, y que estamos generando malestar. Y estamos generando, que yo esto lo estoy empezando a ver en terapia, ya Cristina, es que yo sé que esto me está pasando y esto debería yo afrontarlo de otra manera. O sea, las personas obsesionadas consigo mismas. Y yo creo que si hay algo, fíjate que me atrevería a decir que está relacionado con la salud mental, con eso que llamamos salud mental, es estar para afuera. Estar con los otros, construir cosas para afuera. Y yo creo que la hiperobservación, el estar constantemente queriendo construir un yo, un tal, un manejo, nos tarda más que nos ayuda. Otra cosa es que a veces sea necesario hacerlo, ¿no? Porque empezamos a ver que nos pasa factura. Pero el estar hiperreflexivo con uno mismo constantemente, yo creo que nos tiende a tarar. ¿Pero te refieres cuando uno hace terapia? O bueno, ella a lo mejor se da cuenta de que ese sea su... Yo me estaba refiriendo más a las consecuencias del contacto con la divulgación. O sea, ¿por qué la gente nos consume tanto en estos tiempos? Antes no nos consumían de la misma manera. Nos consumen tanto bajo la esperanza de que haya gente que te enseñe reglas para vivir y que la vida te irá mejor. Y nosotros a veces nos subimos al carro. Porque, si yo mando mensajes, quito incertidumbre a la gente de cómo es la vida y eso me repercute también económicamente favorablemente, pues entonces ahí estamos, ¿no? No todos, O sea, yo creo que hay gente que también curra con un poco más de principios, pero es lo que te digo, o sea, al final generar reglas de vivir hace que la gente se tenga que hiperobservar muchísimo más y en consecuencia viva en estados de neuroticismo, digamos, más elevados. Yo aprovecho porque creo que incluso pasa ahora mismo mucho con la maternidad y es un campo que vivo a nivel personal y creo que también pasa un poco lo mismo. Nos han dicho tanto como hay que educar que creo que ahora todo el mundo tiene esa presión de es que tengo que educar así. Y eso a veces genera esa ansiedad de nuevo porque crees que tienes que hacerlo de una forma y muchas veces dejas a un lado tu instinto. Esto hablo en la maternidad, pero creo que se puede extrapolar a muchas otras cosas, que es lo que dices tú. Te dicen tanto cómo debes hacer las cosas, cómo debes vivir, para supuestamente estar bien, que al final uno yo creo que acaba con más carga emocional de decir no puedo más porque es que ya no sé si lo hago bien, si lo hago mal. Claro. Y en la maternidad y en muchos otros campos. Sí. Pero volviendo un poco... ¿haces esa terapia? 2 años de terapia. 2 años aproximadamente. O sea, no recuerdo si fue hace mucho con exactitud, pero fueron 2 años. ¿Y qué sucede ahí? ¿Notas...? Porque claro, otra de las cuestiones que mucha gente se pregunta es
¿Son medibles los resultados cuando hago terapia? ¿Cómo puedo saber si me está yendo bien? Porque te encuentras mejor. Y porque te encuentras mejor y porque sabes por qué te encuentras mejor. Yo eso lo pregunto mucho en terapia. ¿Tú te estás entendiendo por qué estás mejor? Porque si la persona no lo entiende, el día que yo me retire, porque la finalidad siempre es que la terapia acabe, esa persona, si se vuelve a encontrar mal, no sabe qué hacer. O sea, para mí es importante que la persona entienda que su mejora se está produciendo porque está haciendo este cambio, este y este, que eso va a suponer que el día que yo desaparezca, digamos, de su vida... Que tiene que llegar algún día. Claro. Porque eso es lo bueno. Que es la idea, claro, que llegue cuanto antes. O sea, no hacer procesos eternos, ¿no? Que a veces tienen que ser más largos por las circunstancias y no pasa nada. Pero siempre la idea es acotar para que la persona esté en el mundo, sin nosotros. Entonces... ya se me ha ido. ¿Qué me habías preguntado? No, que realmente después de esos 2 años que hablábamos de que cómo mides en una consulta, o sea, como paciente, cómo mides y también como psicólogo, cómo sabes cómo está yendo. En la narrativa, o sea, si la persona me dice me encuentro mejor, yo observo que tiene que ver con que está llevando a cabo el acuerdo de cambios de comportamiento que nosotros hemos hecho en terapia, tú estás observando que está pasando algo, esa persona está cambiando su repertorio y tú te das cuenta por sus verbalizaciones, por las cosas que te dice. Sí, claro, si meramente se encuentra mejor y no te sabe explicar nada, puede ser que sí que esté funcionando la terapia, pero para mí es importante recalcar, ¿crees que tiene que ver con esto? ¿Te das cuenta que cuando haces esto te encuentras mejor? ¿Te das cuenta que cuando haces los comportamientos que estabas haciendo antes de venir aquí te pasa mogollón de factura? Para, como te digo, la persona salga y diga, vale, esta manera de actuar a mí me perjudica, esta manera de actuar a mí me ayuda y voy a intentar llevarlo a cabo pues las veces que tenga conflictos en mi vida, que lo voy a tener, claro. Y durante esos 2 años que tú estás haciendo la terapia, que entiendo, ¿sigues estudiando? ¿Sigues estudiando psicología? ¿Eso te ayuda a nivel personal? No. Vale. No considero... ¿No te da unas herramientas diferentes, no? Es que en la carrera de psicología tampoco aprendemos excesivamente a... No. O sea, claro, entiendo como todas las carreras, una cosa es la teoría y luego ponerla en práctica. Entiendo que eso, es muy lógico. Bueno, quizás me haya podido ayudar más de lo que yo creo, porque le podía dar palabras a ciertas cosas que me pasaban, pero no en términos generales. También entiendo que cuando uno habla desde la experiencia propia, es lo que hablabas, puedes conectar mejor con tus pacientes. Yo tengo la sensación de que sí. O sea, yo tengo la sensación de que si la gente me busca cuando yo cuento las cosas que me han pasado es por algo. ¿No? Y es porque, lo primero, porque tienes la sensación de que, hostia, ya no estoy delante de alguien que igual está pensando, menudas zumbadeces le voy a contar, porque claro, nosotros estamos hablando en términos generales, cuando hablamos en cosas que te pasa por la cabeza, ¿no? Y entonces estás, pues yo en ese momento estoy saliendo del coche, imagínate, cada vez que me voy alejando y llevo ya 6 calles, mi cabeza está pensando, ostras, 6 calles, si ahora me diera un ataque de pánico, no llego ahí, y entonces en ese momento me voy a caer y me vienen imágenes de yo tirada por el suelo. Esto da vergüenza contarlo. O sea, yo te lo cuento aquí, ahora mismo no te contesto, pero yo en ese momento a mí me da una vergüenza que te cagas, ¿no? Porque para mí, para todo el mundo, yo creo que es una muestra de insensatez, ¿no? Es una muestra de yo no razono bien. Entonces yo no le quiero decir a la gente que yo no razono bien porque no quiero generar esa imagen en los demás. Entonces cuando de repente yo tengo esas narrativas muy explícitas en mi cabeza porque me han pasado por mí y también porque las he escuchado muchas veces y alguien las escucha, pues yo creo que se provoca un poco ese, hostias, pues esto no... Una conexión, ¿no? Decir, claro. Aquí hay una persona que puede... Identificación. Hombre, es verdad que cuando uno se plantea hacer terapia, previamente sentir esa empatía o esa conexión, aunque sea sin conocerse, siempre facilita. Entonces yo creo que al final... No todos los psicólogos entiendo que tienen que pasar por esto para ser buenos profesionales, pero bueno, hay personas que quizás busquen esa conexión. No tienen que pasar, ni creo que sea necesario, pero para mí sí que es algo que me ha hecho mejor psicóloga. O sea, yo creo que el haber estado en el barro, el haber estado... o sea, yo siempre me siento más, y me he sentido y me siento más paciente que psicóloga, en cuanto a roles se considera. O sea, a mí nunca me gusta esa distinción. O sea, yo me considero una persona, entiéndeme coloquialmente, tarada más, con mis movidas, con mis historias, que sé analizar en un momento dado lo de otra persona. Entonces, para mí le quita hierro al asunto, me quita notoriedad a mis opiniones
me da un sentido igualitario, ¿no? Me hace sentir que la otra persona está un poco en su casa, ¿no? Decir, oye, tío, que nos entendemos perfectamente. No esa distancia. Claro. La distancia, yo creo, ¿no? Claro. Yo creo, bueno, también ahí entra una cosa en juego que te quería preguntar. Luego hay mucha gente que cuando va a terapia dice, no me ha gustado nada el psicólogo o la psicóloga. Entiendo que, bueno, claro, es que ese feeling, ¿no? Entre paciente tiene que pasar. Psicólogo, paciente, no sé decir paciente, entre personas, porque al final soy personas. Es que no lo sé, entiendo que al final hay un paciente, un psicólogo, o sea, porque vas a buscar esa ayuda, pero ver ese contacto de persona es importantísimo, claro. O sea, de hecho, va a ser la base, yo creo, una de las cosas más importantes que pasa en terapia. O sea, si tú la persona que tienes enfrente te da confianza, te sientes a gusto, su lenguaje. O sea, yo, por ejemplo, pienso que si alguien que está acostumbrado a estar en ciertos estatus sociales, imagínate, con unos lenguajes súper técnicos, súper tal, te va una persona que entra así, ¿no? Y te dice, tengo mucho miedo, y el otro, pues esto pasa a veces en la medicina, ¿no? Tú vas muy asustado y pasa, ¿y a usted qué le pasa? ¿Y a usted? Y entonces eso te aleja, cuando tienes una persona que te habla un lenguaje conocido, un lenguaje, pues que al final cercano, que te tranquiliza. Claro, entonces el feeling es fundamental. Claro, así lo sentí yo, cuando hice terapia con mi terapeuta y lo sentí desde el principio. Creo que es como, no sé, a veces pues se tiene que, como cuando es un amigo, ese feeling, una persona, o sea, ese enamoramiento de otra persona en el sentido de esta persona. Además, yo creo que vas muy vulnerable y sentir eso da un alivio. Es decir, Dios, es como que lo sientes y dices, Dios, estoy en buenas manos. Aunque sea solo para poder abrirme y hablar, porque es muy difícil. Yo entiendo que también parte de un buen terapeuta también es leer quién tienes delante y adaptarte a quién tienes delante. Hay gente que igual es más seria y que si tú entras en un momento muy no se puede asustar. Hay gente que entra muy asustada y que tú restes, ¿no? A presión. O sea, para mí un buen terapeuta no solo es quien conoce un modelo adecuado de intervenir, sino quien se sabe desenvolver en una interacción correctamente y quien sabe leer cómo está la persona que tiene enfrente y se sabe adaptar a través del lenguaje, a través de las formas físicas, y yo creo que eso marca mucho de tu distancia, ¿no? De la distancia del tono, de un poco tenéis que saber leer eso. Bueno, en realidad los psicólogos creo que sabéis leer mucho. Es verdad que es eso. Te quería preguntar, aprovechando para que no se nos vaya, ¿cómo es una terapia contigo? Contigo porque te conozco como amiga de tu historia, pero no te he visto nunca en lo profesional. Hemos hablado muchas veces de esto, pero quiero saber cómo es un día en tu terapia. Porque vamos a empezar, por ejemplo, si yo mañana fuera a tu consulta, oye, te encuentro, digo, las crisis de Cris, Cristina Luna, ¿cómo va a ser nuestra terapia? Pues mira, lo que puedas, lógicamente. Sí, eso lo puedo decir todo. En primer lugar, yo siempre tengo un primer contacto con la persona de media hora. Porque antes de que la persona decida hacer un proceso terapéutico, quiero que vea cómo se siente conmigo, si le gusta el feedback que yo le doy. O sea, a la persona te hace un poco una narrativa, un resumen de, mira, estoy aquí por esto. Tú haces unas pequeñas hipótesis sin saberlo, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es un espacio no tanto para que tú hagas una grandísima devolución, sino para que la persona vea si está bien contigo. Ese feeling. Ese feeling, efectivamente, del que hablábamos antes. Después de ese primer contacto, si la persona decide, oye, Cristina, pues mira, quiero que me des hora, quiero que empecemos una sesión. Pues las 2 primeras sesiones suelen ser sesiones de evaluación. Quiero conocerte. O sea, yo siempre le digo, yo no voy a trabajar con un problema psicológico. Yo no voy a trabajar con una agorafobia, con un trastorno obsesivo-compulsivo. Entiendo que le pones nombre a la persona, no al trastorno. Claro, o sea, es que yo no me cuenta nada el trastorno. El trastorno a mí me puede dar una pista de que lo que me estás queriendo decir es que sales por patas de los sitios. Pero no me cuenta quién eres tú, cómo piensas tú, qué cosas te han pasado en la vida. Entonces yo hago un pequeño recorrido de, bueno, pues cuéntame cómo eras cuando eras chiquitita, cómo han sido tus relaciones sociales, cómo son tus relaciones con tu familia, qué trabajo tienes, cómo estás ahora. Quiero analizar el contexto, quiero saber si tu contexto es favorable o no, porque a veces el contexto es súper destructor y eso para mí va a ser fundamental para saber cómo también intervenir. A veces el contexto está muy bien, la persona tiene buenos colegas, tiene gente que le apoya, está estable económicamente, entonces, vale, pues sé también dónde orientarme. Y entonces construyes, hacemos lo que se llama un análisis funcional. Es decir, detectamos la conducta problema y explicamos, primero uno solo en su casa, el psicólogo solo, ¿no? Empieza a analizar, vale, este es el problema, qué cosas, qué variables están haciendo que se mantenga este problema. A veces no sabemos por qué se ha creado. O sea, al principio, la primera etapa es investigador total. Es investigador. O sea, es como si fuerais, digamos, como
el cluedo esté resolviendo, pues tenéis Sí, que ir sí. como pequeñas pistas que esa persona va dando, ¿no? Porque entiendo siendo- que en el relato claro. mucha gente al principio estará muy cerrada. Entonces es Claro. como un poco investigador. Por eso digo que tenéis esa labor de investigar, ¿no? Claro, el hecho de que la persona esté cerrada también es una información súper potente. No solo es lo que la persona te narra, o sea, ahí hay que estar atento a varias cosas. No solo a la narrativa, sino a cómo estás viendo a la persona, qué cosas quiere tocar, qué cosas le da importancia, por qué le da importancia a esto. Y luego tú pues haces ese mapita, digamos, ¿no? Donde dices, vale, esta es la conducta problema, esto creo que son todas las variables que están sosteniendo el problema, ahora te lo voy a contar. O sea, digamos que esas son la primera sesión. Tú haces ese contacto para que os conozcáis, para que también esa persona sienta si se ha sentido Ese pues, feeling, con ese feeling. sí. Luego ya esas 2 primeras consultas hacéis esa labor de, digamos, abrirse a esa persona y tú ir recibiendo todos esos inputs, lo que dices, lo que dice, pero también lo que no dice. Ajá. Y siguiente paso, ¿cuál sería? Y siguiente paso es la devolución de una hipótesis, porque esto no son certezas. Yo tengo la hipótesis de que esto es lo que te está pasando. ¿A ti te cuadra? O sea, a mí no me parece, yo no es, esto es lo que te pasa. No, yo creo que es esto. Yo siempre digo, corrígeme. O sea, si tú crees que algo de lo que yo te estoy diciendo no te cuadra, dices, Cristina, yo creo, igual nos tenemos que pelear y decirte, Pero tío, yo hazme creo caso, que sí. que esto, mira, es otro mito de la gente, ¿no? Piensa, lo que dice el psicólogo, mi experiencia personal, creo que al final yo nunca he recibido por parte de mi psicóloga, esto es lo correcto, esto no. O sea, quiero decir esto porque mucha gente piensa que va a ir al psicólogo y le va a decir, es que tienes que hacer esto, es que esto lo has hecho mal, es que nunca tampoco hay esas certezas, no entiendo, porque claro, tenéis que ir trabajando No. conjuntamente, es No. como un... Claro, o sea, a ver, luego puede haber unas certezas en el que te das cuenta que la persona cada vez que hace lo mismo se encuentra de la misma manera. Entonces, Supuesto. oye, tío, te das cuenta de que cada vez que actúas así te sale caro. Entonces, yo simplemente te lo estoy exponiendo porque para ver qué vamos a hacer, qué quieres hacer tú con eso. Pero no ¿vale? es como quizás, quiero decir, porque creo que al final la persona que está pensando en hacer terapia tiene muchos miedos. No siempre, por supuesto. No siempre. Y hay personas más abiertas a poder expresar lo que están sintiendo y gente que por naturaleza pues, es más cerrada, ¿no? Y claro, muchas veces cuando yo hablo con gente que no ha hecho terapia, es una cosa que me llama la atención, que yo no lo veo así claro. Y entonces te dicen, claro, pero ¿qué te dice? Pero digo, pues es que tampoco, no es como ir a un médico en concreto y que te diga, pues mire, usted tiene una infección en esta muela y tiene usted que... Quiero decir, claro, al final es algo que no es tan fácil de... Entonces, claro, quiero que un poco esto también a quien nos está viendo hoy o nos pueda ver, pues que se lo quites un poco ese mito, ¿no? O cómo se lo podrías explicar. Bueno, hay un consenso constante. Para mí me resulta muy importante que ya te digo, la persona le cuadre y si la persona te dice, pues en ese punto en el que estábamos, ¿no? Pues mira, sí, Cristina, creo que es totalmente lo que me estás diciendo. Vale, pues vamos a trabajar sobre ello. Y entonces pues empieza un proceso de cambio de comportamiento, de una sustitución de unos comportamientos por otros. Si lo que nos estamos dando cuenta, por ejemplo, es que tenemos delante a una persona que viene porque manifiesta ansiedad en contextos sociales y nos damos cuenta que pues, muchas de las conductas problemas son jamás habla de su vulnerabilidad, la persona se ríe de cosas siempre que no le hacen gracia, la persona no sabe decir que no, la persona no, hemos estudiado todas esas cosas, pues al final hay que, o sea, si la persona lo que quiere obtener, o sea, no se trata de hacer un individuo correcto, sino de entender que hay un comportamiento que crea un mal estado de ánimo y por eso estás viniendo a buscarme. Entonces entiendo que al final lo que busca la persona es encontrarse mejor, ¿no? Y para encontrarse mejor tiene mucho que ver con vivir en torno también a tus valores, a las cosas que para ti son coherentes y también a vivir sin ciertas presiones, ¿no? Pero Entonces, me parece muy interesante que el planteamiento es trabajar conjuntamente. Creo que al final se trata de tanto la persona que acude a la terapia como el profesional que le está ayudando, que lo entiendan de igual forma. Pero también por eso, porque si no una actitud muy cerrada, entiendo, o que igual que lo que hablabas de pues esos profesionales que quizás impongan mucho, ¿no? Pues un poco que sea nadar en el mismo sentido. Yo te voy a dar las pistas que tú vas recabando, que yo creo que uno mismo es muy difícil darse cuenta, tú las vas recabando, pero al final la persona tiene que ir probando, es un prueba y error, ¿no? Claro, sí, y a veces yo creo que hay que tirar por un lado y la persona me dice, mira Cristina, a mí esto creo que no y tiene razón, ¿eh? O sea, yo me estoy equivocando en muchas ocasiones. Claro, no hay una certeza, es un prueba y error en el sentido de, claro. Pues puede que sí. Mira, nos hemos dado cuenta de lo que dices tú, ¿no? En este contexto te sucede esto, pues prueba a cambiarlo. Vamos viendo. Es que al final es un trabajo diario, ¿no? Y para ti, como una de las cosas que me llama la atención, ¿cómo es el trabajar? Porque claro, vuestros niveles de
atención, estás con lo que dices y con lo que no dice a la vez. Es muy difícil, ¿no? Sí, es la parte, o sea, a pesar de que la gente pregunte siempre, y no es un trabajo como siempre te llevas, ¿no? La mierda de los demás, esa es la típica pregunta. Por lo menos para mí, esa no es mi sensación, ¿no? O sea, yo creo que al final el mero hecho de que tú mientras estás escuchando, estás analizando, también hay una disociación emocional. Si yo me estoy tomando un café contigo y tú me estás contando y yo meramente te estoy escuchando, es probable que experimente más emociones porque meramente te estoy oyendo. Pero cuando estoy en un contexto terapéutico y estoy pensando y analizando a la vez que tú hablas, eso provoca un distanciamiento emocional implícito. Entonces yo creo que ahí nos pasa mucho el no estar tan sobrecargados emocionalmente como a veces la gente se piensa, pero yo creo que el verdadero esfuerzo es la atención, claro. O sea, lo que realmente acaba el día y dices, ostras, estoy muy reventado, es porque es que no puedes quitar la atención, porque si tú en 3 minutos estás pensando en la cena que vas a hacer esta noche, cuando vuelves dices, espérate, me lo tienes que volver a contar porque se me ha ido la cabeza, porque no puedes seguir haciendo una intervención. O sea, cada palabra, cada relato es de suma importancia. Entonces, para mí ese es el punto verdaderamente desgastante, ¿no? Cansado de la terapia, es el punto de la atención. Vale. Pues me alegro por ver un poco, porque creo que la gente que está dudosa necesita un poco como esa explicación de, vale, ¿dónde voy a ir? ¿Qué voy a encontrar? ¿Y qué vamos a hacer? Pero volviendo ya a tu experiencia personal, vale, acabas la carrera porque o sea, yo, por ejemplo, no sé exactamente qué quiere decir conductual. O sea, ¿qué diferencia hay? O sea, cuando dices soy psicóloga conductual, explícaselo a alguien. Vale, te lo voy a explicar de una manera que no sea un rollo, ¿vale? Vale. La psicología tiene, a mi juicio, lamentablemente, como diferentes corrientes psicológicas. Yo te digo, a mi juicio, lamentablemente, puede ser muy matizable. Yo creo que hay cosas que no deberían de pasar, simplemente, porque atentan y porque se basan sobre todo en ideas que no tienen un fundamento científico. Y nosotros, la psicología es una ciencia, podemos demostrar que las cosas que hacemos a nivel terapéutico tienen resultados, ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, el psicoanálisis, pues son terapias que no tienen un respaldo científico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las ponemos a prueba no tenemos resultados, no sabemos si esto funciona, o al revés, nos muestra que funciona igual que un efecto placebo. Porque el mero hecho de sentarte con una persona con la que tú le das una cierta autoridad, la escucha activa, el mero hecho de que una persona te esté escuchando, mirándote a los ojos, sin juicio, ya es terapéutico en sí mismo. Pero no es suficiente, sabiendo sobre todo que tenemos herramientas mejores. Joder, si no hubiera otra cosa, pues vale, pero si sabemos que tenemos mejores maneras de intervenir, pues ¿para qué nos vamos a poder hacer otras? Entonces, dentro de esas corrientes está lo que llamamos la psicología conductual, ¿no? Que se basa en lo que llamamos el condicionamiento operante y condicionamiento clásico. Y sin querer hablar de cosas aburridas, nos basamos en las leyes del aprendizaje y creemos que cualquier malestar psicológico es producto de un aprendizaje de la persona, del individuo con su contexto, y que cambiando patrones de comportamiento y de conducta, la persona puede encontrarse de otra manera. Entonces, todo el rato estudiamos las conductas de la persona. Cuando hablamos, por ejemplo, de trauma, hablamos desde otro punto de vista, hablamos de que un trauma es un evento lo suficientemente potente para la persona que le ha hecho cambiar su repertorio conductual. Es decir, a partir de un abuso sexual, este evento supera un poco las conexiones que yo tenía, conexiones, entiéndeme, el conocimiento que yo tenía de estar en el mundo. Por lo tanto, a partir de ese momento, ¿qué hago? Coño, pues es normal, no me fío de los tíos. O sea, si a mí me ha violado un tío, pues mañana cuando voy por la calle y veo a un tío, me da igual que sea amarillo, azul, tal, o sea, a mí me ha violado un tío, pues empiezo a no salir sola por la calle. Entonces, eso sería un evento traumático. Desde un punto de vista, desde otras corrientes psicológicas, que tampoco creo que merezca mucho la pena entrar, pues se ve como algo te tienes que ir al pasado, a qué ocurrió, a esa mitificación de que la infancia todo se cuece. Nosotros no negamos que la infancia es un periodo fundamental, porque es donde empiezas a construir tu idea del mundo, donde empiezas a fiarte de la gente, donde los vínculos que tienes van a ser muy fundamentales para también construir tu manera luego de estar. Pero somos perfectamente conscientes de que el pasado no lo podemos cambiar, nos interesa conocerlo para conocer la construcción de la persona y nos fijamos en qué conductas actuales están haciendo que la persona mantenga el problema. Yo esto te lo pregunto porque muchas veces dices, vale, vamos a, por desgracia, recurrir a Dr. Google o Google como búsqueda. Bueno, ya Google no solo, pero en general, motor de búsqueda. A ver, psicólogo conductual, psicoanálisis, y tú dices, vale, ¿dónde voy? Que quiero un poco que también, yo sé cómo tú eres, que no estamos ahí para vender
no he venido aquí a hablar de mi libro, pero quiero ver un poco que tú le digas a una persona que realmente qué supone tratar con un psicólogo conductual, porque creo que también la gente está muy perdida y cuando buscas ayuda, cualquier cosa te vale y muchas veces pues es eso, o sea, entonces para que un poco también tú nos digas, es que yo soy esto y yo hago esto. Bueno, es un poco cuando yo te explicaba la manera de intervenir, la evaluación, la búsqueda de conductas problema, eso es hacer psicología conductista. O sea, en el fondo, en ese ejemplo, cuando yo te estaba diciendo cómo se hace una terapia, es la descripción sin muchísimas cosas minuciosas, que ya entraría, pues sería una historia para que nos escucharan psicólogos y no es el fin. Sería eso. Observar conductas problemas y modificarlas por otras conductas que creemos que van a favorecer más a la persona, bajo su consenso. Vale, perfecto. Cuando ya te pones a trabajar, Cris, bueno, vamos a retomando, porque claro, nos hemos quedado. Entonces, terapia, ¿cómo un poco vas consiguiendo que tu vida ya no esté limitada por esos ataques de ansiedad, esa agorafobia? No sé si puedo decir agorafobia, pero bueno, por lo menos, ¿no? ¿Cómo vas haciendo que tu vida no se vea limitada? Pues de una manera resumida, te diría a base de una confrontación continua, pero la gran pregunta, ¿no? Porque cualquier persona sabe que una fobia, no sé cualquier persona, pero la gente que está metida, ya ha buscado en Google, sabe que las fobias se superan afrontándolas. Entonces, claro, también muchas personas dicen, yo para qué voy a ir a terapia si ya sé que me tengo que enfrentar, pero no me atrevo a enfrentarme. Entonces yo entiendo que la clave está en qué hace que unas personas se enfrenten y qué hace que otras no. Sobre todo entendiendo que estos dos ejemplos que ponemos, hay voluntad. Evidentemente, si no hay voluntad, pues no hay nada que explicar. La persona no quiere y punto. Pero a veces hay voluntad y hay personas que confrontan y hay personas que confrontan menos. Entonces, esto podría ser por millones de cuestiones, pero si yo te hablo, por ejemplo, en mi caso, nosotros en terapia trabajamos mucho lo que son los valores. Los valores son esas cosas que son importantes para la persona. Son todas aquellas ideas, aquellas cosas que uno aspira a ser, y una manera de estar y ser en el mundo. Y si yo, por ejemplo, me levanto por las mañanas y para mí un valor importante para mí es ser una tía capaz de hacer frente a mis miedos a pesar de las consecuencias que eso pueda tener, y cuando yo me veo actuar de esa manera me gusto y me identifico y me pone cachonda esa Cristina, el trabajar, por ejemplo, en terapia, que mis acciones no estaban dirigidas a eso y que eso tenía mucho que ver también con mi tristeza, con mi malestar, con cómo yo me encontraba. ¿La autoestima? Claro, la autoestima es una consecuencia, no es algo a trabajar en sí mismo. O sea, no, es un conjunto, ¿no? De cuando uno está todo lo demás mal, la autoestima va... Claro, es la percepción, cómo me encuentro conmigo mismo, claro. Pues entonces, si yo no vivo acorde a esos valores míos, ¿no? Pues entonces, claro, que me encuentro mal, no me gusto. Entonces, entiendo que ese arraigo, ¿no? Con estar en contacto con las cosas que eran importantes para mí, el tener muy presente qué vida quería tener, y trabajar mucho sobre eso. O sea, no es que yo tuviera una iluminación de yo sé las cosas que quería y la gente que no sale, no. Para mí fue muy importante trabajar eso, trabajar las consecuencias que estaba teniendo el evitar el miedo, qué cosas yo quería conseguir en mi vida, si las acciones que estaba llevando a cabo me estaban llevando a ello. Ese es un trabajo que se cuece en terapia y es lo que hace que la persona al final decida, me voy a subir en ese tren. Tú sabes que cuando te subes en el tren las vas a pasar putas. Lo sabes. Me entiendo que en las fobias es enfrentar. Es enfrentar, tú no te enfrentas al tren, tú te enfrentas a tus sensaciones. A mí cuando la gente me dice, es que parezco tonto, ¿no? Es que tengo 40 y pico años y que no me soy capaz de subir a un tren. No, tu problema no es el tren, tú no tienes problemas con el tren, tú tienes un problema con lo que experimentas en el tren. Y amigo mío, es que experimentar ansiedad a esos niveles es muy complicado. Entonces uno tiene que tener un buen motivo. Si no tienes un buen motivo, no vas. Y entonces muchas veces en esos momentos en los que tú te encuentras no encuentras esos motivos. Ese es el proceso terapéutico. Porque si no, al final puedes entrar en una conversación y sabes que te tienes que enfrentar a esto. Sabes que esto es importante. Sabes que para superar esto, y pues entonces la terapia es un aburrimiento, es cuando la gente se pira de terapia y con toda la razón del mundo. Y también pues esta persona tiene una ansiedad, una fobia crónica. Yo se lo he visto 250 veces. Gente que ha venido a mi consulta es que yo te quería preguntar, ¿qué tipos de ansiedad es los que tú...? Porque tú cuando dices estoy especializada en ansiedad es porque entiendo que cada psicólogo, no lo sé, pregunto desde el desconocimiento total. ¿Por qué dices yo estoy especializada en ansiedad? Bueno, es una manera de decir que conozco profundamente los mecanismos que se encuentran detrás de un problema ansioso, fóbico, obsesivo. Vale.
¿vale? O sea, en realidad, si tú conoces las leyes del aprendizaje, puedes abordar casi cualquier problema psicológico. Pero es verdad que, por ejemplo, si te pones a tratar problemas de conducta alimentaria y no eres, por ejemplo, una persona formada en feminismo, pues puedes meter la pata a fondo. Porque es importante entender cómo el contexto ha influenciado a las mujeres. Y eso solo lo puedes entender desde una perspectiva feminista, desde la presión que las mujeres han sentido con el cuerpo. Entonces es importante también conocer el contexto, el lenguaje. Cuando yo me refiero a ser especialista en eso, me refiero a controlo un lenguaje. He visto toda mi vida, desde que llevo 10 años ejerciendo esta profesión, ha sido casi todos los casos, el 80% de los casos que veo tienen relación con esto. Entonces puedo predecir quizá bien las cosas que van a ocurrir, y esto las viene cosas que han pasado. Desde también tu propia experiencia, claro. Ajá. Hace más, claro, 10 años llevas ejerciendo, pues más. Sí. Desde que... sí, Lo digo porque muchas veces cuando, volviendo yo siempre me pongo desde el punto de vista del que está en su casa pensando, estoy mal, pero ¿qué hago? ¿No? Claro, es importante buscar un psicólogo que esté especializado, porque psicólogos hay muchos, y lo que hablábamos, Google, psicólogo. ¿Qué consejo das? O sea, ¿cómo lo ves tú esto? No me atrevo a darte una respuesta contundente. Hay gente, yo conozco a gente, me viene a la cabeza una chica que está especializada en trastornos de la conducta alimentaria, que yo creo que justamente es un trastorno que necesita mucho conocimiento del contexto, y ahí igual te diría más que sí, pero también conozco a gente que no habla de una especialidad en sí, son para mí máquinas trabajando. O sea, que yo, cuando un colega mío me dice dónde voy, digo, vete ahí. Vale. Y no tiene ninguna especialidad. No se publicita como experto en nada, y son gente que curra muy bien. O sea, vale. que no... Vale, no tiene por qué siempre, ¿no? Es verdad que si quizás lo que dices tú, al final es experiencia. Si tú llevas un 80% de casos en ese sentido, al final pues estás más especializada por natural. O sea, total. Vale. Y lo que hablábamos, ¿de qué tipos más de ansiedad veis en consulta? En tu consulta, en la tuya. A ver, claro, ¿qué tipos de ansiedad? Yo te reformularía la pregunta, ¿vale? Vale. ¿Qué tipo de conductas problema? Que parece que es un poco tiquismiquis, ¿no? Como ponerme así, porque la ansiedad es ansiedad, o sea, no hay tipos de ansiedad, ¿no? La ansiedad es un cuerpo reaccionando, un cuerpo alerta, un cuerpo asustado. Entonces, al final, según los patrones de evitación que la persona tiene para no experimentar esa ansiedad, pues es lo que hablamos de una claustrofobia, una ansiedad social, una agorafobia, un trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces yo veo pues todas las formas de evitación que una persona tiene para no experimentar ataques de pánico, crisis de ansiedad, niveles de ansiedad muy elevados. Vale. Mira, yo tengo aquí un par de preguntas. Vale. Yo creo que lo podemos hacer ahora, porque como estamos hablando de cómo es la terapia, yo tengo preguntas hechas por gente que está en terapia ahora mismo. Ajá, vale. Entonces hemos hecho como una especie de búsqueda de preguntas para ti y te voy haciendo, ¿vale? Si te parece, mira. Vale. Una de las preguntas que te quieren hacer. A veces no sé diferenciar si realmente no quiero hacer algo o es que lo que me pasa me da miedo. ¿Cómo puedo saberlo? Esto es súper típico. Aunque la respuesta sea muy obvia y no tenga mucha profundidad, pues experimentándolo. Hay cosas que no sabes si realmente... ¿no? Me viene al ejemplo una persona que me dice, ya no salgo de fiesta, ya no sé si es porque en el tránsito de estos años donde yo estaba con este problema han cambiado mis gustos o porque me sigue dando miedo. Pues entiendo que para resolver esa incógnita hay que estar ahí. Vale. Tendrás que estar de fiesta y comprobar qué es lo que realmente está ocurriendo. ¿No? Es algo que solo podrás comprobar a través de estar. Otra pregunta, ¿cuándo sé que tengo que ir al psicólogo? Esto es muy general, pero esta es una de las preguntas que te han hecho. Pues entiendo que cuando hay ciertos comportamientos, ciertas cosas que te están ocurriendo que limitan tu vida, que no sabes qué hacer con ellas, que no necesariamente tiene que ser que tú puedes saber qué es lo que te ocurre, pero no saber qué hacer con lo que te ocurre, que normalmente es lo que más recibimos en terapia. La persona es capaz de describir perfectamente lo que le ocurre, pero no sabe qué hacer con ello. Vale. Y mira, Cris, te iba a comentar, porque nos ha llegado una pregunta, que es, ¿crees que buscar información, creo que esto es un tema ahora mismo real time, ¿crees que buscar información en ChatGPT va a ayudar a mejorar la salud mental? Porque esto, yo he visto pues mira, lo he visto por ejemplo en informativos, colectivos también de profesionales que bueno, muchas veces alertan de, oye, no, ChatGPT no es una solución comparable a nuestra labor. Entonces quiero saber tu opinión porque alguien ha preguntado, ¿crees que buscar información en ChatGPT va a ayudarnos a mejorar? Y yo pregunto, ¿va a ayudarnos o va a empeorar? Yo creo que ChatGPT nos va a hinchar de trabajo. O
sea, yo creo que ChatGPT va a provocar que las consultas de psicología estén absolutamente llenas. Mira, si hay un caldo de cultivo donde se gestan los problemas psicológicos, es en no estar en disposición o no saber o no, etcétera, de transitar la incertidumbre. La incertidumbre es algo que es absolutamente necesario en esta vida, porque la vida es una incertidumbre constante. Ojo, que tener niveles de certidumbre también es importante, ¿eh? O sea, de hecho, yo creo que una cuestión que hace que mucha gente acabe teniendo problemas psicológicos es que se mueven en contextos de incertidumbre constante. No sé cómo va a actuar mi padre cuando llegue a casa porque cada día hace una cosa diferente, no sé qué va a pasar con mi jefe mañana, pum, al final reviento. O sea, niveles de certidumbre son importantes, pero también la vida es una incertidumbre constante. No sé cuándo me voy a morir, no sé si mi pareja me va a dejar, no sé qué va a pasar con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que aprender a tolerar la incertidumbre implica exponerse a ella. Implica irme a la cama y decir, no sé qué va a pasar con esto. Esa y con esto tengo que que más ansiedad genera, ¿verdad? Claro, el intento de control, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú ahora tienes una máquina que es la hostia, porque te da respuestas además como súper elaboradas, súper personales, súper cercanas, y estás constantemente contándole cosas que implican es que tienes que vivir, tienes que también aceptar que esta angustia tiene que pasar, porque no sabes qué va a pasar. ¿Y tú crees que me dejará mi pareja porque hace esto, esto y esto? Y tú crees, si tú te das cuenta, la persona cuando termina de hablar con ChatGPT está igual, ¿eh? Porque evidentemente tú en el fondo sabes que no sabes si tu pareja te va a dejar. Claro, son cuestiones que son totalmente incontrolables. Claro, pero es una falsa ilusión. ¿Tú crees que ChatGPT es una falsa ilusión de control? Ahora mismo. En ciertos aspectos sí. Claro, es que en otras cosas no, pero en ciertos aspectos es una falsa ilusión de control que te hace sentir guay y por eso recurres obsesivamente a ello, porque hay unos momentos en el que cuando estás chateando con él y le estás dando información, se te está aliviando la angustia que tenías, por eso vas a él. O sea, vas a ChatGPT a buscar. ¿Crees que mi novio, pues te pongo el novio está haciendo esto porque estás sintiendo malestar? Y para no sentir este malestar vas ahí. Entonces es súper importante también aprender a transitar mis dudas, mis incertidumbres. El permitirme, vuelve a salir, claro. El permitirse. Y es que a raíz de esta pregunta yo había visto una noticia. Y digo, esta se lo voy a preguntar a Cris. Vale. Que era, consumir noticias negativas en exceso aumenta la ansiedad y la depresión. Es muy obvio el titular. Pero claro, este artículo en concreto se refiere un poco al momento sociocultural político que vivimos en España. Entonces hablaba mucho de que, por ejemplo, en muchas personas que dentro del artículo, ¿no? Dice, por ejemplo, cuando en el COVID, ver la televisión generó mucha ansiedad a muchas personas que no estaban en ese momento experimentando esta enfermedad, ¿no? O no tenían a nadie, pero eso generaba esa... ¿Tú crees que, por ejemplo, toda la sociedad ahora, las noticias, en la que se da siempre cabida a las noticias más negativas, más morbosas, esos impactos que recibimos en el día a día, está haciendo que aumente también pues, vuestro trabajo al final, la ansiedad? Es que nosotros sostenemos un poco que realmente no está habiendo un aumento de problemas, que quizá no esté habiendo un aumento de problemas de salud mental, pero quizás sea al sistema le interese crearlos. Ah, pues esto es muy bueno porque, claro, pues quiero que en ese sentido me lo expliques ahora ya porque... Claro, o sea, si tú piensas una cosa, si nosotros tenemos un libro donde cada vez podemos, el DSM, donde cada vez podemos añadir más etiquetas diagnósticas, más problemas diagnósticos, cada etiqueta lleva un fármaco asociado y el mundo de la psicofarmacología pues mueve lo indecible, es conveniente al sistema. Mira, yo siempre... Hay un colega mío que dice una cosa que a mí me gusta mucho. Dice, cuando hay algo que me intentan vender mucho, que yo escucho mucho en la prensa, en la radio y tal, siempre me planteo que me están intentando vender. Si la salud mental se está poniendo tanto en el centro, no es tanto por un interés yo tengo la sensación, esto es una percepción mía, porque realmente queramos ahora abordar esto porque se esté desbordando. Yo creo que al final lo que ocurre es que si patologizamos todo, lo primero, no tienes que atender al contexto, decir qué coño le está pasando a la gente, ¿no? Si no te pasa a uno o a dos y le pasa a toda la empresa, pues igual hay un problema en la empresa. Pero si yo te diagnostico a ti TLP y a ti te diagnostico trastorno estrés postraumático y a ti estrés crónico, pues entonces ya no tenemos un problema colectivo, tenemos un problema individual. Entonces eso al sistema le parece maravilloso. Le parece genial, porque si no, igual tienes que abordar condiciones laborales, tienes que abordar que la gente no puede vivir en las casas porque las casas tienen los precios disparados. Tienes que asumir que tienes un marketing que es absolutamente
atronador para las cabezas, por ejemplo, de las mujeres, que es imposible. ¿A mí de qué me sirve que me estés vendiendo psicólogos todo el día para mejorar tu autoestima, para tal, si yo tengo una televisión constantemente que me humilla físicamente? Porque todo el rato me vende una estética. Porque, por ejemplo, otra de las cosas que está muy relacionada, tú ahora mismo haces una búsqueda, salud mental, redes sociales. Ahí ya es otro melón, ¿no? Claro, entiendo. Claro. ¿Cómo afecta ahora mismo también esa exposición a lo que dices tú, a la televisión, a la imagen, a la presión, redes sociales? ¿Cómo lo habéis, al final, cómo se materializa eso en consulta? Yo creo que ha habido la exposición a la información siempre ha estado, puede ser que ahora mismo sea más rápida, más accesible. Yo creo que eso sobre todo tiene alguna repercusión, tiene que ver, por ejemplo, con la pérdida de atención. Los seres humanos estamos perdiendo capacidad de atención. Yo creo que prácticamente es como si tuviéramos ahora todos un TDAH dentro. Es que intentas ver una película y es que no te da. Es muy difícil, dejar el móvil a un lado y decir, es muy difícil. Hay que probárselo, decir, venga, voy a dejar el móvil. Y mira, nosotros creo que al final somos de una generación, pero es que las generaciones que vienen le va a ser más difícil. Más que nada, básicamente porque es como si a ti ahora mismo te dijeran, deja de usar la luz. Lo verías imposible, ¿verdad? Darle un botón, ¿no? Ponte a encender velas como... No, dices, es que tengo un botón que ellos han nacido con esto, pero realmente... El otro día había una noticia en El País que me gustó mucho que decía... buscar un espacio para ti mismo donde tú te concentres, donde te pongas a leer, a escribir, es un acto profundamente anticapitalista, ¿no? Que venía a decir este sistema, ¿no? nos bombardea con tantísimos estímulos que estamos perdiendo la capacidad de concentración que es yo creo que muy importante para pensar y que es muy importante que sigamos pensando. Sí, vale, Cris, pues no sé, por mi parte la verdad que no sé si hay alguna cosita más que quieras que hablemos. Nada, fenomenal. Yo creo que ya hemos estado aquí un buen rato hablando. A ver, yo creo que cuanto menos nos ha servido a nosotras para este rato. Para romper el hielo también. Mira, yo creo que a veces esa sensación de alivio que hablábamos de ir a terapia, también te iba a preguntar, mira, como última pregunta, por mi parte, a una persona que está pasando por esto, por un momento de este tipo, ¿en quién se puede apoyar? ¿Qué consejo, en su círculo, cómo un poco trabajar eso, ¿no? Porque muchas veces la persona está mal, se va aislando, y vosotros, ¿cómo podéis ayudar a decir, oye, pues inténtalo, abre, no sé? Uf. Aquí te he pillado. Sí, básicamente porque creo que si tú sabes quién tienes alrededor, pues yo no hace falta que nadie le diga, si tú sabes que tu mejor amiga te escucha siempre y está para ti, pues yo no creo que yo te vaya a iluminar diciéndote, apóyate en tu mejor amiga. Creo que hay veces que la gente no se abre y tiene motivos para ello, y a veces pues hay que buscar otros contextos. Creo que a veces la gente no se abre por no romper una imagen, y lo comprendo perfectamente, porque si tú vives en un mundo que te presiona para cumplir con unos ciertos estándares, pues no quiero ser el héroe de la película y estar todo el rato superando, pues tengo miedo. Entonces, claro, yo si acaso te pudiera decir algo es que si queremos defender el bienestar psicológico y queremos hablar de todo eso, tenemos que hablar de comunidad y de vínculos. Tenemos que empezar a dejar de hablar, yo creo, tanto de respiración, de gestión del estrés, de gestión de las emociones, y tenemos que empezar a hablar de la necesidad que tenemos de estar vinculados y vinculados bien unos con otros. Vale. Pues muchas gracias, Cris, por dejarme formar parte de tu primer... espero que de muchos, y que pueda venir a muchos, y por mi parte ha sido un placer. Gracias. Por hablar hoy juntas. A ti por acompañarme.